Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Fallecemos. Una vez fallecemos, vienen 3 días muy importantes en los que el alma sigue conectada al cuerpo de alguna manera, no sintiendo dolor, porque el dolor ya no existe, pero sí escuchan y sí de una u otra manera sienten cosas. Por eso es que es muy importante el velar a las personas esos 3 días, para que el ciclo de desprendimiento se cumpla adecuadamente. En esta ciudad también están los lugares donde hacemos la planeación de nuestra vida. Eso también fue una información muy impresionante. Son como unas salas en donde lo que yo vi, y en esto vuelvo y les digo, cada uno vive la experiencia de acuerdo a lo que siente, a lo que es correcto para uno. Yo vi unas salas en donde habían unas pantallas curvas muy tecnológicas, en donde junto con mis guías eh, analizábamos las vidas que he tenido, los comportamientos en ciertas situaciones y el cómo voy a actuar frente a ciertas situaciones. ¿Para qué? Para planear mi siguiente vida. ¿Cuáles son las lecciones que yo quiero aprender? ¿Cuáles son las lecciones que quiero venir a superar? ¿Cuáles son esos karmas que tengo pendientes de otras vidas que tengo que resolver? Un alma que tiene una adicción tiene la necesidad de suplir esa adicción, pero ya no tiene un cuerpo físico para ir a suplir esa necesidad, pues álmicamente se acerca a un humano que está viviendo acá esa experiencia, que tiene esa adicción, y entonces son esas entidades oscuras que se unen, y son oscuras porque están desde la densidad del dolor de una adicción pegadas a ese sentimiento. Es un sentimiento de baja vibración. Y esas almas se unen a tratar de vivir la experiencia de esa adicción a través de absorber la energía de la persona física que está acá consumiendo lo que sea que genere su adicción. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y esta noche quiero hablarles de una información que me llegó en hipnosis, una hipnosis que me hicieron a mí. Voy a hablarles de la Ciudad Blanca. Es una información que viene muy bien a esta época, en este momento de la vida, porque estamos a un día de Halloween. Es un momento en el que celebramos los muertos y quiero contarles toda la información que pude ver en esa hipnosis acerca de cómo es ese proceso de la muerte y de la planeación de nuestras vidas antes de volver. Así que bienvenidos y voy a empezar por contarles cómo supe de la Ciudad Blanca. Es una historia bien particular porque estaba hablando con mi compañera Angélica Poveda, que no nos pudo acompañar hoy porque tiene su agenda bastante apretada ahorita ya finalizando año, pero tuve una conversación con ella en su casa. Ella me preguntó, o eso pensé yo, si yo tenía información acerca de la Ciudad Blanca. Yo le dije que no, pero me quedó sonando esa información. Y entonces fui a preguntar en hipnosis acerca de esta Ciudad Blanca. Lo curioso de eso es que luego, después de la hipnosis, le conté a ella, o sea, le escribí para contarle muy emocionado toda esta información que recibí que les voy a contar hoy a ustedes. Y ella me dijo, ¿cuál Ciudad Blanca? Yo jamás he hablado de ninguna Ciudad Blanca, no sé qué es, no la conozco. Y entonces que yo como, ¿qué? O sea, sí fui a buscarlo justamente porque ella me lo dijo y como que plantó esa incógnita en mi familia, en mi cabeza. Por eso digo que eso al menos es lo que creo, porque no sé cómo fue que pasó, pero llegué a encontrar esa información. Eso es lo importante. Bueno, muy bien, lo primero que pasó cuando yo, en mi pregunta en la hipnosis, eh, pregunté sobre la Ciudad Blanca, fue llegar
hagan de cuenta, a una ciudad amurallada, pero sus muros eran nubes, o sea, era todo blanco, nubes. Había una puerta dorada, yo le pongo por ahí unos 6 metros de alta, muy ancha, y había un ser que era energético, o sea, no tenía como una cara visible, pero tenía la forma era una forma humanoide o de un cuerpo, como si tuviera una bata blanca, pero era energía. ¿Mm? Era muy alto, como de unos 3 o 4 metros. Siempre tenía que mirar yo hacia arriba para poder tener esta conversación que tuve con él. Cuando ingresamos al lugar, había muchas almas haciendo muchas cosas distintas. Pero bueno, ya vamos a volver a este momento. Lo primero que voy a contarles es qué sucede acá, en este plano, cuando vamos a fallecer. Esto ya lo conté en otro capítulo, pero básicamente 3 días antes de que nosotros vayamos a fallecer, nuestra alma lo sabe y empiezas a cerrar ciclos físicamente. Entonces es como esos familiares que tú dices, es que se despidió de mí, es que vino y me dijo estas palabras y yo lo sentí como si fuera una despedida y mire lo que pasó y etcétera. Entonces, nosotros aquí conscientemente no lo sabemos, pero nuestro espíritu sí y lo manifiesta. 3 días antes también pasan estas sanaciones espontáneas de personas que están muy enfermas, muy graves. Eso lo pueden constatar con enfermeras o doctores. Pasa muy seguido. Estas personas que están muy graves de un momento a otro muestran una recuperación muy grande y tú los ves súper bien. Es como si se llenara su cuerpo de energía y entonces uno como familiar se ilusiona de que ya está recuperándose y de un momento a otro fallece. Es porque le dan algo que le llaman como ese último aliento al cuerpo para que pueda cerrar esos ciclos personalmente. Ir, pedir disculpas, decir te amo, esa clase de cosas de cierre que necesitamos nosotros antes de irnos. Preparar esas maletas para el viaje. ¿Y por qué es importante hacer esto? Tener nuestro equipaje liviano. Porque si tenemos cosas pendientes no vamos a seguir adelante. Nos vamos a quedar en eso que llaman como limbo, si se le puede llamar de manera, es esa, limbo. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Fallecemos. Una vez fallecemos, vienen 3 días muy importantes en los que el alma sigue conectada al cuerpo de alguna manera, no sintiendo dolor, porque el dolor ya no existe, pero sí escuchan y sí de una u otra manera sienten cosas. Por eso es que es muy importante el velar a las personas esos 3 días, para que el ciclo de desprendimiento se cumpla adecuadamente. Lo otro que hacemos cuando salimos es ir a volver a revivir esos momentos en los que nosotros eh, hicimos daño a alguien, los vivimos en carne propia, o sea, sentimos ese dolor que hicimos sentir y volvemos a sentir el amor que hicimos sentir, o sea, no son solo experiencias malas, son experiencias buenas y malas. Entonces es muy importante, por eso, tener esa maletita vacía, esa maleta, ese equipaje cómodo. ¿Cómo es el equipaje cómodo? Pues en vida tenemos que cerrar y ajustar nuestras cuentas, perdonar a esos hermanos con los que estamos peleados, a ese papá con el que no nos hablamos, a esa mamá con la que no nos hablamos. Cerrar y limar asperezas con nuestros seres queridos y nuestros amigos más cercanos, porque estos son ciclos de dolor que nos atan entre vidas. Si nosotros hacemos algo, un daño, un trauma que generemos a otra persona, vamos a estar conectados en la siguiente vida. ¿Mm? Y vamos a tener que revivir otra vez esas situaciones, tal vez cambiando de personajes, para poderlo superar. Pero eso se supera desde el amor, no se supera desde el odio. Entonces,
la forma de superarlo es entenderlo y soltar el odio, soltar el rencor, soltar esos sentimientos de baja vibración que tenemos ahí arraigados para poder seguir evolucionando. Ante eso, es muy importante el ser conscientes de hacernos cargo de nuestra vida, de lo que no tenemos que hacernos cargo es de nosotros, de lo que pasa con nosotros. Yo soy el que debe perdonar y no debo esperar a que la otra persona se disculpe o no se disculpe. Eso no importa. Yo soy el que tiene que soltar cualquier lazo de dolor que me vaya a limitar en mi próxima vida, en mi evolución. Entre yo más odie a alguien, entre yo más le desee cosas malas a otra persona, más voy a estar atado a esos sentimientos para tener que repetirlos. Y eso no está nada bien. Si ahora me pueden entender qué tan duro es eso, pues van a poder, por aquí me escriben que no hay audio, ya volví a reiniciar el en vivo para tener el audio, no sé si ya se escucha. Vamos a tener que revivir una y otra vez estas mismas situaciones con estas personas, una y otra vez. Esos ciclos de dolor vamos a tener que rehacerlos. Entonces, una de las razones para hacer este en vivo es esa, es mostrarles cómo es el proceso, que puedan entender de una u otra manera cómo funciona para poder vivirlo de una manera distinta. Cuando nosotros nos vamos, debería ser una celebración, es una ascensión. Cuando nosotros nacemos, es una bajada. El nacer es doloroso. El nacer duele físicamente y emocionalmente, por eso perdemos la memoria, por eso es necesario borrar esa conexión que tenemos para poder vivir una experiencia acá. Y si no, estaríamos queriendo morir todo el tiempo para volver a sentir esa unión en la que estamos con Dios o con, no sé, como lo quieran llamar en sus religiones o en su forma de sentir las cosas. Entonces, ok, sí se escucha bien, muy bien, gracias. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas cosas, que nosotros desde ese amor infinito de alma que somos, estamos conectados a ese todo, a ese Dios. Cuando venimos acá, tenemos que desconectarnos para vivir esa experiencia individual de soledad y de separación. Y por eso es que duele tanto, por eso es que duele físicamente, porque es un alma enorme, tiene que caber en un cuerpo muy chiquito. Y eso también duele. El sentirse aprisionados duele. Físicamente el parto duele. Entonces, estas situaciones hacen que ahora vea la vida de una manera distinta. No es que uno no deba celebrar el nacimiento, por supuesto que sí. Es una felicidad absoluta que llegue un ser a este mundo y se recibe con el amor que se debe recibir, pero también hay que celebrar cuando nos vamos. Hay que vivirlo de una manera distinta porque es que estamos regresando a casa, regresando a donde realmente pertenecemos. Y vamos a volver a recordar, se va a eliminar el dolor, cualquier dolor físico, emocional o lo que sea que sintamos, se va a eliminar y vamos a sentirnos plenos y perfectos. Durante este proceso de los 3 días, lo que puede pasar es que no podamos terminar de tener esa conciencia necesaria para avanzar. Y nos quedamos en ese limbo. ¿Por qué? Porque dejamos cosas pendientes con nuestros familiares, porque sentimos responsabilidades, porque sentimos apegos a cosas materiales. En el caso, por ejemplo, de las adicciones, esos son sentimientos que nos dejan pegados, porque nosotros dejamos el cuerpo físico, pero esa sensación de querer
sentir eso que nos hace sentir estas cosas que, por las que tenemos adicción, no se terminan del todo. Y ahora ya voy a explicarles un poco más, ya viendo dentro de la Ciudad Blanca esa información que me llegó al respecto de exactamente eso que pasa con temas de adicciones. Volvamos entonces allá a la Ciudad Blanca. Como les decía, en este lugar hay muchas almas, hay muchos maestros, muchos guías, muchos seres ascendidos de mucha luz que nos ayudan y nos están apoyando siempre. Hay varias cosas que encontramos en esta ciudad. Hay una zona en la que hay viviendas. Entonces, allí llegan las almas recién llegadas, las que fallecieron, y viven lo que conocemos como el paraíso. Vivir en un lugar donde todo es paz, donde todo es armonía, donde me siento cómodo, como lo veo yo, como lo imagino yo que es. Para darles un ejemplo es, no sé, si para los vikingos era el Valhalla, eso es lo que van a ver. Si para nosotros es el paraíso, eso es lo que vamos a ver. Depende de la experiencia de cada uno, es eso lo que van a vivir. Lo que conozcan o sientan que es el paraíso, es lo que van a vivir en este lugar. Y es un lugar en el que nosotros nos reponemos como almas, álmicamente. Nosotros reponemos allí esta energía, terminamos de sanar emocionalmente nuestra alma, tratamos de sacar esos dolores o esas enfermedades o esos traumas en lo posible, en unos lugares que son como si fueran unos hospitales energéticos en los que vamos a sanar cosas muy traumáticas. Hay otro lugar que es una biblioteca. Es allí donde están los registros akáshicos, pero son dos lugares diferentes en donde encuentras la misma información. Depende de cómo lo quiera ver tu alma. Existe una biblioteca en donde tú puedes ir a mirar por tomos de libros la información de tu vida y de tus vidas. Todo lo que tu alma necesita saber está registrado ahí. Pasado, presente, futuro, todo está ahí. Además de esto, hay otra forma en la que vemos información. O sea, nosotros como almas entendemos las cosas hasta yo, si quiero y entiendo que puedo leer en un libro, pues voy a visualizar ese libro. Y en ese libro, en las páginas, al pensar, visualizar lo que necesito leer para saber de mi vida. Esta biblioteca la utilizamos mucho acá en esta realidad, cuando conectamos con los registros akáshicos de las personas para bajar esa información escrita. Y entonces estas personas que leen los registros akáshicos y que tienen escritura automática, es como si estuvieran allá leyendo y van escribiendo lo que van leyendo. Es más o menos así como funciona. Además de esto, hay otro lugar que es súper impresionante. Yo no había visto esto, no, bueno, creía que no lo había visto, pues, porque ahora sé que en algún momento sí he estado allí. Es la sala del tapiz, le llaman. Es una sala donde hay un tapiz enorme, es bastante grande. Yo lo vi como si fuera, es que sí, es como si fuera un tapete. No es un tapete, pero es como lo más cercano para que se lo imaginen. Como un tapete que sube así, más o menos unos 3 metros, y luego baja y sigue así como derecho hasta el infinito. Es como, pero tiene vida, se mueve. En este tapete tú ves cordones, hilos, pero de muchos grosores diferentes. Muy delgados, muy gruesos, o sea, como muy diminutos, muy gruesos, están todos entrelazados, se mueven, y cuando se mueve y cuando tú piensas en alguna información, se te muestran. Puedes ver símbolos, puedes ver épocas, puedes ver inclusive el futuro allí, si está permitido para ti conocerlo, para tu alma. O sea, si no te va a hacer daño,
psicológicamente el conocer eventos del futuro. Luego hablamos del futuro. Pero lo que me decían es que en este tapiz, en esta sala específica, es que Nostradamus podía ver el futuro aquí en esta sala. Y yo pude pensar en mi vida y se iluminó un hilo que está muy largo y muy entrelazado con muchos otros. Y cuando lo toqué, fue como entrar en un espacio, hagan de cuenta, como estos lugares acuáticos en Estados Unidos donde está arriba todas las especies marinas y estamos como entre un túnel transparente en el que las podemos ver así alrededor, nadando allí arriba de nosotros. Es algo muy parecido a eso, como si entráramos dentro del hilo y pudiéramos ver nuestra vida y nuestras vidas ahí, como en imágenes. Es súper impresionante porque es tocar algo y entrar directo a otro lado. Es muy impresionante, muy lindo de ver. En esta ciudad también están los lugares donde hacemos la planeación de nuestra vida. Eso también fue una información muy impresionante. Son como unas salas en donde lo que yo vi y en esto, vuelvo y les digo, cada uno vive la experiencia de acuerdo a lo que siente, a lo que es correcto para uno. Yo vi unas salas en donde habían unas pantallas curvas muy tecnológicas, en donde junto con mis guías analizábamos las vidas que he tenido, los comportamientos en ciertas situaciones y el cómo voy a actuar frente a ciertas situaciones. ¿Para qué? Para planear mi siguiente vida. ¿Cuáles son las lecciones que yo quiero aprender? ¿Cuáles son las lecciones que quiero venir a superar? ¿Cuáles son esos karmas que tengo pendientes de otras vidas que tengo que resolver? Entonces, teniendo en cuenta toda esa información, yo planeo mi vida completa. Desde cómo voy a nacer, cuáles van a ser mis papás, en qué familia voy a nacer, qué familia me va a hacer vivir la experiencia que yo necesito como alma para trascender esa situación y cómo al entrar en esa familia yo voy a recibir la información de ese clan para resolver también las cosas ayudando al clan, o sea, resolver lo mío a través de resolver temas familiares del clan. Entonces allí puede uno ver cómo es que se interrelacionan las vidas. Llamamos a las almas de nuestro grupo álmico con las que planeamos los eventos que vamos a hacernos vivir. Con hacernos vivir quiere decir desde el amor y desde los otros sentimientos. Es decir, amorosamente yo le solicito a un alma que me haga vivir una situación dura, una situación complicada, que me ayude a trascender algo que yo necesito en mi vida. Un accidente, bueno, o sea, no voy a entrar en detalles en eso porque pues puede ser polémico. Pero obviamente no siempre las cosas traumáticas que nos pasan han sido planeadas, pero es la norma que sí. O sea, como que normalmente las planeamos. Puede entrar nuestro libre albedrío cuando yo decido hacerle daño a otra persona a provocar una situación que no estaba planeada en la vida de esa otra persona y mía, y ahí es cuando generamos un karma. Pero cuando lo planeamos es con el fin de liberar esos karmas, de sanar esas heridas. Y entonces, como les decía, desde la mirada de yo, al dejar esta vida hice sufrir a cierta persona, podemos cambiar de roles y esa persona hacerme sufrir en la siguiente, para que desde ese sentir de ya fui victimario, ahora soy víctima, para poder perdonar y ser perdonado y avanzar juntos como almas, romper esas cadenas de dolor que nos atan
y nos mantienen ahí en ciclos repetitivos y repetitivos y repetitivos para poder seguir evolucionando, que ese es el fin máximo de la experiencia. Entonces, por eso es que es tan importante el tratarse, el sanar sus heridas y ir siguiéndolos, o sea, como saltando esos pasos, cerrando esos ciclos de dolor, uno por uno, capa por capa, para seguir evolucionando. Entonces pude ver cosas como, por ejemplo, nosotros cuando planeamos encontrarnos con otras almas, buscamos cosas específicas que nos van a hacer reconocerlas, es decir, como disparadores, ¿sí? Por decirlo de una manera. Entonces, por ejemplo, un collar específico que va a hacer que en mi corazón salte algo y yo me fije mucho en ese collar y mi alma sepa, mi inconsciente sepa que es esa la persona con la que yo tengo que entablar ese contacto para hacer ese encuentro que teníamos planeado. Pueden ser no solo cosas, objetos, sino situaciones. Por ejemplo, yo decidí que con mi alma gemela voy a encontrarme y ella va a saber que soy yo porque yo no sé bailar. No estoy diciendo que no sepa bailar, sino que ese es el disparador. Entonces la pisé, fue divertidísimo para ella, pero fue la peor cita del mundo. Y de ahí es que nace esa historia linda de que a pesar de que era el que menos sabía bailar, el que la pisó, fue divertido, la pasó buenísimo y se encontraron. Gracias a ese disparador, lograron ellos dos reconocerse. ¿Sí? Es como más o menos la idea de lo que les quiero pues transmitir. Y no solamente con parejas, es como esos disparadores con nuestros maestros en la vida, con nuestros amigos, con esas personas con las que quedamos de encontrarnos para vivir experiencias específicas y poder evolucionar juntos. Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿sí? Eso se trata de, esta red álmica se trata de eso. Somos una red que coopera entre sí para ayudarnos a evolucionar. ¿Y quiénes son esas personas que pertenecen a esa familia álmica? Todas las personas que conoces. Todas las personas que conoces hacen parte de esa red. A veces tú puedes vivir en una ciudad y no conocer a nadie. Precisamente por eso, porque no hacen parte de tu familia álmica. Solo esas personas que realmente conoces, con las que conversas todo el tiempo, con las que interactúas todo el tiempo, esas son las almas que hacen parte de tu familia álmica. Y todos nos hacen venir a vivir experiencias. Entonces, cuando hay peleas entre familia, es porque hay cosas que resolver. Siempre tengan muy en cuenta cuando hay temas difíciles, algo que es difícil para mí. Por ejemplo, yo no soporto que la gente no hable con la verdad, que la gente se calle las cosas. Esas cosas que me cuestan en otros es en lo que debo trabajar yo. No callar, hablar las cosas como son, decirlas, poner límites, eso es mi tarea. ¿Mm? Entonces, todo eso que me cuesta del otro, por eso es que yo hablaba al principio de hacerme responsable de mí, porque yo, al hacerme responsable de mi vida, de lo que hago, ni de lo que digo y de lo que actúo, y no, o sea, y quitarme del papel de víctima, ¿cierto? Al quitarme yo del papel de víctima, estoy yendo hacia el lugar que debo ir, que es hacerme cargo de mí. Porque entonces entiendo que no es que me hagan a mí las cosas, sino que me están mostrando con actitudes, con cosas que me incomodan, eso en lo que debo trabajar. Muy bien. Aparte de esta sala donde hacemos la planeación de la vida, donde planeamos todos estos encuentros, que de hecho es lo último que hacemos antes de venir. Nosotros cuando somos bebés estamos yendo y viniendo como almas a este lugar. Mientras el bebé duerme, venimos a terminar de aprender esas últimas lecciones. Lo último que aprendemos son todos esos activadores que vamos a utilizar con todas las personas durante nuestra vida.
Es el último momento en el que lo podemos hacer, recordar, y esas son las últimas lecciones antes de encarnarnos. Además de esto, hay otras salas en las que tú puedes ver experiencias de otros, es decir, aprender acerca de lo que pasa, por ejemplo, como les decía hace un rato, con esas almas que tienen adicciones y se quedan ahí pegadas. Entonces, como un alma que tiene una adicción tiene la necesidad de suplir esa adicción, pero ya no tiene un cuerpo físico para ir a suplir esa necesidad, pues álmicamente se acerca a un humano que está viviendo acá esa experiencia, que tiene esa adicción, y entonces son esas entidades oscuras que se unen, y son oscuras porque están desde la densidad del dolor de una adicción pegadas a ese sentimiento. Es un sentimiento de baja vibración. Y esas almas se unen a tratar de vivir la experiencia de esa adicción a través de absorber la energía de la persona física que está acá consumiendo lo que sea que genere su adicción. Y a través de consumir esa energía, intentan satisfacer esa adicción. No sé si me hago entender. Pasa lo mismo con cosas fuertísimas de muy baja densidad, que bueno, no vale la pena ni nombrar en este momento, pero para que me entiendan, eso es lo que pasa. Son esas almas que se unen desde el dolor y desde la densidad como una energía oscura muy densa y muy pesada que hacen que la experiencia de las personas que sufren de esas adicciones sea peor cada vez. Como que ellos amplifican esa necesidad de estar ahí, precisamente porque se alimentan de esa energía. O sea, la necesidad de ellos es que uno acá siga conectado a eso para que no se corte ese suministro. Eh, Cuando, por ejemplo, nos quitamos la vida, eso digamos que es como lo que puede llegar a ser más castigado, porque la experiencia que vivimos acá nosotros es una experiencia a la que queremos hacerla y hacemos fila para vivirla, porque no hay otro lugar en donde podamos sentir como sentimos acá. O sea, sentir tanto el amor como el odio, llorar, reír, saltar, esa felicidad, esa llanto, el sentimiento de superación, para que me entiendan, desde que yo esté acompañado toda mi vida, yo no voy a saber qué tan importante es la persona que tengo al lado. Porque para mí existe y existirá. Pero si yo he vivido solo, desde la soledad y desde el dolor de la soledad, puedo entender lo importante que es la compañía del otro. Y voy a apreciar más la persona que está a mi lado. Entonces venimos a vivir experiencias dolorosas para que nuestra alma se expanda y nuestro amor sea más grande. Ese es el fin mismo de esta experiencia que venimos a vivir. Y desde ese dolor es que les digo esto. Hacemos fila para venir a vivir esa experiencia, a expandir. Es como entre más difícil sea la experiencia, la expansión álmica es más grande, porque si logra superar eso es como una inyección impresionante de energía. Entonces, cuando nos quitamos la vida, cortamos ese ciclo y le quitamos la oportunidad a otra alma de que viva la experiencia que no quisimos vivir nosotros. Y adicional a eso, vamos a tener que repetir la historia. Vamos a tener que volver a repetir lo mismo y ahora va a ser más difícil porque entre más veces tengamos que vivir la misma lección, más duro se va a poner el camino hasta que entendamos y superemos. ¿Mm? Entonces, hay algo que me mostraron que es muy bonito en relación a esto que se puede hacer para no quitarse uno la vida.
y es pedirle a un ser elevado, a un ser de alta conciencia que quiera venir a vivir la experiencia aquí a la Tierra para cumplir su misión y para elevarse álmicamente, que pueda intercambiar álmicamente con nosotros. Esto se da muchas veces cuando tenemos accidentes, cuando hay un evento que nos cambia la vida. Y entonces son estas personas que cambian absolutamente por completo de actitud. Se vuelven más espirituales, crean fundaciones, se expanden mucho más la conciencia después de lo que le llaman una experiencia cercana a la muerte, y es haberse ido y haber vuelto. Cuando pasa esto, nosotros podemos intercambiar con otra alma que sea un alma elevada y que tenga un propósito específico, pero nuestras memorias van a ser las mismas. O sea, nosotros acá no vamos a sentir la diferencia. No vamos a saber que somos otra persona. No, no va a ser diferente para nosotros. Vamos a tener los recuerdos de infancia, si es que tenemos recuerdos, si no perdemos la memoria, me refiero. A veces es necesario perder la memoria y como que esos recuerdos empiecen otra vez a llegar de a poco para que el alma se pueda acoplar al cuerpo. Pero en general es allí donde vemos estas almas que hacen un cambio radical de vida, cambian por completo su experiencia. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación que ya no aguantamos, que no podemos, que nos rendimos, podemos solicitarle a un alma que haga el intercambio con nosotros. A ver, esto tiene que venir del corazón. ¿Por qué? Porque tan es igual de difícil aceptar el karma de otro como es difícil soltar el mío. Porque yo como alma sé que soy responsable de algo. Y yo como alma en mi conciencia, cuando tengo mi conciencia, lo que llaman el yo superior, sé que eso es mío, es el problema que yo debo resolver y que no debo dejarlo a otro porque es mi responsabilidad. Entonces, tan difícil es soltar, yo creo que inclusive más difícil soltar eso para entregárselo a otro y que lo viva por mí, a recibir el karma de otro, o sea, hacerme cargo de algo que no es mi culpa para que esa alma pueda seguir su evolución. Pero es algo que se puede hacer. Está permitido y se hace no con tanta frecuencia, pero se hace. Entonces, eso también me lleva a los momentos en los que nuestra alma ingresa realmente a nuestro cuerpo. ¿Dónde se imaginan ustedes que nuestra alma ingresa? Hay muchos momentos en los que puede hacerlo. Hay almas que han ingresado inclusive para vivir la experiencia desde ser un espermatozoide y verse nadar y verse ganar la carrera. Hay almas que están entrando y saliendo durante todo el tiempo de gestación, están entrando y saliendo de allí y se anclan, esto es casi la mayoría, se anclan verdaderamente al cuerpo físico después de los 3, 4, 5 años. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros no tenemos recuerdos, sino desde los 3, 4 o 5 años hacia acá, que fue el momento en el que nuestra alma se ancló definitivamente a este cuerpo. Mientras ese proceso, estamos volviendo allí a la Ciudad Blanca, yendo y viniendo, terminando de aprender las lecciones, terminando de acoplar esas historias que necesitamos con esas almas que están en tránsito para vivir la experiencia que necesitamos vivir. ¿Mm? Y con esto me refiero a que el futuro es un montón de probabilidades. Estas probabilidades dependen de nuestro libre albedrío también, de cuáles son las decisiones que tomamos para escoger. Y esto hace parte de lo que hacemos en la planeación con nuestros maestros y guías, basados en nuestras experiencias en otras vidas, donde hemos elegido siempre de la misma manera en estas mismas situaciones, podemos vivir un camino
para vivir la experiencia que yo necesito, sabiendo que yo siempre que llega esta situación actúo de esta forma. Entonces lo pongo así para poder coger el camino que necesito. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender, pero la idea es que nosotros sabemos todo lo que nos pasa, todo lo que nos ha pasado, tenemos todo el conocimiento y nuestros guías y maestros nos han acompañado durante todas esas vidas y ellos también lo saben, saben de qué somos capaces y de qué tal vez no. Y así nos guían para decirnos, mire, yo creo que en esta vida usted debería concentrarse en esto nomás, no esto, porque a veces nos tenemos tanta fe que queremos venir a vivir una vida en la que vamos a superar, mejor dicho, todo así, pero ese todo así es una vida de un sufrimiento tremendo, o sea, es una evolución impresionante a través del dolor. Entonces nuestros guías nos van diciendo poco a poco qué es lo que debemos ir haciendo para resolver y como planear de una mejor manera esa vida para tener ese aprendizaje que nosotros queremos con las experiencias que queremos vivir, pero sin sobrepasar esos límites que de pronto nos hagan salir del camino. Pero finalmente, nosotros desde el libre albedrío escogemos qué experiencia queremos vivir. Y esa experiencia que estamos viviendo es la que escogimos. Esos papás que escogimos, los escogimos nosotros. Y cuando escogemos los papás, lo hacemos desde ir a ver varias opciones. No tenemos una sola. Nosotros vamos a vivir con nuestros papás alrededor de ellos durante un par de años antes de venir a encarnar. Y escogemos cuál es la familia que nos va a dar a nosotros las herramientas adecuadas para esa experiencia que queremos vivir. Y entonces, una vez escogemos, tenemos como esos candidatos, vemos qué es lo que tanto esos papás, la unión de esos papás, como la experiencia que yo quiero vivir y como lo que tengo que hacer para sanar mío se acopla con lo que hay que sanar en el clan familiar para hacerme cargo de una parte de eso, que es de lo que nos hacemos cargo nosotros cuando venimos. Yo decido hacerme cargo de esta parte para sanarlo en la familia. Si no lo logro, pues el ciclo se sigue repitiendo. Entonces voy a repetir el mismo ciclo que mi papá, voy a repetir el mismo ciclo que mi abuelo, hasta que alguien pueda sacarlo adelante y realmente transmutar esa energía y cancelar esas energías de dolor, que es parte de lo que hacemos en hipnosis, ir a llevar a la persona a encontrar esos momentos detonantes para sanarlos y eliminarlos. Y todo esto lo hacemos, o sea, lo escogemos nosotros antes de venir. Es así de claro como que yo decido que, no sé, voy a tener un accidente y me va a hacer falta un brazo, pero eso va a hacer que yo tenga que superar una prueba muy difícil que tengo que pasar. Y mediante esa prueba superada voy a expandir el amor porque voy a unir a una familia. Bueno, son muchos los planes que yo puedo desarrollar como ser. Y a esto también se le suma pues los karmas que yo tengo pendientes por resolver. Entonces escojo cuáles son los que voy a terminar resolviendo y acuerdo con esa alma para que nos encontremos. Cómo nos vamos a encontrar, cuándo nos vamos a encontrar, en qué momento de nuestras vidas, etc. Todo esto pasa en esa ciudad. Es una experiencia bien, bien impresionante el conocer toda esta información, el poderla ir a ver con mis propios ojos, pero es una experiencia que no está guardada solo para mis ojos. Realmente a la Ciudad Blanca podemos ir de visita todos. ¿Cómo? Hay varios caminos. En los sueños es una forma en la que podemos ir, que de hecho en los sueños es como
lo mismo que pasa cuando morimos, nos desprendemos de nuestro cuerpo para estar en este lugar, solamente que el hilo que nos une a nuestro cuerpo sigue conectado y cuando morimos el hilo desaparece y ya no volvemos al cuerpo. Esa es la diferencia de en lo que hacemos todas las noches, todos nosotros, absolutamente todos nosotros hacemos lo mismo, morimos todos los días, por decirlo así, es salir álmicamente del cuerpo y esas experiencias que vivimos en los sueños, las vivimos realmente en este lugar. Eh, Allí nos encontramos con nuestros seres fallecidos, allí recibimos información, hay muchas cosas que podemos hacer en los sueños. Además de esto, mmm, existe en la meditación, cuando yo puedo llegar a una meditación profunda, puedo ir a la Ciudad Blanca también a recibir información. Voy a la Ciudad Blanca cuando yo leo registros akáshicos, a esta biblioteca que les digo, para poder ir a leer los registros de las otras personas. Voy a la Ciudad Blanca cuando hago hipnosis, porque aunque les estoy diciendo que es una biblioteca, el lugar donde se leen los registros akáshicos realmente es un lugar energético. Se nos muestra como una biblioteca para que nosotros podamos comprender la experiencia, pero es como un lugar donde está toda la información. Y entonces, cuando entramos en un trance hipnótico, entramos ahí, a ese lugar donde está la información de todo. Por eso es que podemos ir al pasado, por eso es que podemos ir en las vidas de nuestros familiares, en el pasado también, en las experiencias de personas que ya no están acá, para poder ir a ver qué hicieron, sentir qué fue lo que hicieron y poderlo trascender. Y podemos ir a ver el futuro también, porque allí en este lugar está toda la información, pasado, presente y futuro, todo lo que está pasando y todas las posibles ramas de posibles futuros que podemos ver al mismo tiempo. Y ver cuál es como el futuro más probable si las cosas siguen como están en el momento que vamos a ir a verlo. No quiere decir que esos sean futuros que no tengan reversa. Quiere decir que es la probabilidad más alta de ocurrencia es la de ese futuro que voy a ir a ver. Pero si hay un cambio por el libre albedrío que tenemos todos, podemos hacer que esa línea vaya hacia otro camino. Así es como funciona. Por eso es que normalmente no siempre dejan como que todo el mundo pueda acceder a ver ese futuro, porque pues no es tan bueno tampoco saber exactamente cosas del futuro, porque podemos crearlo solamente con pensar que yo vi algo catastrófico. Lo difundo a muchas personas y entre todos hacemos que eso sea la línea de tiempo que se crea realmente en esta realidad. Entonces, parte de eso es como cuando lo podemos hacer, es como para prepararnos, como para decirle a esa persona, hey, cierre las cuentas, no estoy hablando de plata, cierre las cuentas con las personas, haga las paces, cierre ciclos, o sea, y eso es algo que deberíamos hacer todos, todo el tiempo, o sea, no esperar a que ya sintamos que vamos a morir para hacerlo, sino tratar de vivir la vida sin generar eventos que nos aten álmicamente desde el dolor y cerrando todos esos ciclos, ¿no? Una de las razones por las que soy hipnoterapeuta es esa, ayudar a muchas almas a poder encontrar esas cosas que deben sanar para seguir como la siguiente evolución, que es lo que hacia donde estamos yendo todos en este preciso momento. Ya en la siguiente vida deberíamos no, o sea, dejar el karma atrás, o sea, eso es algo que tiene que acabarse en esta vida. Y por eso estamos despertando, y el despertar es un término que, bueno, no es como tan preciso. Estamos despertando todos, pero no quiere decir que el otro esté dormido. No quiere decir que yo sea más que el otro, es a lo que me refiero. El otro simplemente está en otro momento, no está despierto o dormido, pero se llama despierto porque pude abrir mis ojos a
una realidad que no entendía antes. Pude quitar ese velo para poder ver más allá de lo que me mostraban aquí, esta realidad. A eso es a lo que se llama estar despierto. Entonces, podemos ir a mirar eso que puede pasar, esas probabilidades de cosas que vengan. Pero, sinceramente, lo más importante es estar en el hoy, no en el pasado, no en el futuro, sino en el hoy. Sí acceder a la información para yo saber, entender y poder sanar mediante el aprendizaje. Como les he dicho muchas veces, cuando generamos un trauma, nosotros físicamente marcamos en la glándula pineal mediante un susto, como el cuando nos asustan, marca el trauma cuando lloramos, está mediante el agua, las lágrimas están guardando ese dolor y la respiración está guardando en la glándula pineal. Cuando entendemos, cuando sabemos cuál es el origen y de dónde viene, al entender nuestra reacción física es, claro, y ese, es hacia afuera. Entonces chuleamos que ya entendimos eso y ya no tienen que mostrársenos más porque ya lo entendimos. Entonces, el entender es la herramienta más grande de la sanación. Cuando yo entiendo por qué, la sanación es fácil. O sea, por qué se me presentan las cosas. Cuando voy entendiendo el por qué me muestran cierta situación que se repite, por qué me muestran cierto patrón, es el 80% de la sanación, entender. Ya el resto es hacer la sanación física, bien sea con tratamientos normales que tenemos nosotros como humanos, tratamientos energéticos, tratamientos con hierbas, etcétera. Ya cualquier otra cosa va a funcionar rápidamente. Es más, a veces hay cosas que simplemente con entender se eliminan. Esa energía se va y nosotros ya no se nos vuelven a mostrar esas cosas. No sé qué más información tenga yo para darles acerca de esto. Creo que eso es como a grandes rasgos lo que vi en esa hipnosis, que es mucha información. Bueno, en este lugar también hay un sitio al que podemos ir a regenerar nuestra energía. Son unas cascadas de energía de colores, como un arco iris. Me cuenta como si estuviera cayendo agua, pero el agua es de colores, de todos los colores. Cada rayo tiene un significado, cada color tiene un significado. Y el estar y ir a darnos un baño en estas cascadas nos ayuda a sanar y a repararnos energéticamente. Nuestro cuerpo energético se repara estando allí. Y nosotros, como les iba diciendo, en cualquiera de las formas de llegar a esta ciudad blanca, mediante hipnosis, mediante meditación, mediante los sueños, podemos ir, solicitar, hay que pedir permiso siempre, solicitar ir a esta ciudad a regenerarnos, a darnos un baño energético. Lo podemos hacer al ir a dormir, solicitar a Dios, a los ángeles, en lo que crean ustedes, solicitarles ese permiso para ir a recibir un baño energético. Cuando usted llegue cansadísimo, cuando quiera como, ay, no, así pasa como muy parecido cuando uno llega muy cansado y se da un baño, como que te refrescas, como que sueltas esa energía. Y lo puedes pedir en las noches cuando vas a dormir, vas hasta allá, hasta la ciudad blanca. Tenemos como pase VIP por estar acá encarnados. Tenemos el permiso de ingresar a esta ciudad blanca porque ellos pueden ver nuestro cordón que sigue atado al cuerpo y saben que la experiencia que vamos a ir a vivir es momentánea. Entonces las almas que están allí esperan y nos dejan pasar a nosotros para vivir esa experiencia inmediata y nosotros pues vamos solo a eso y volvemos. Es como
como un VIP literal. Y eso no quiere decir que las almas estén ahí haciendo fila, no. Simplemente que cada uno tiene su momento de entrar a cada lugar. Eso es todo. Allí no existe el tiempo, no existe la distancia, no existen esas leyes que nos rigen acá. Entonces, pues allí las almas pueden vivir experiencias muy cortas, o sea, el tiempo no existe, entonces puede que acabaron de morir y pasar un par de cositas y para nosotros acá pasaron muchos años y luego nos enteramos que nuestro ser fallecido están pidiendo ayuda para que siga su camino y nosotros desde el ayudarles a dar luz, prender una velita, intencionar con amor esa luz para esa alma, vamos a ayudar a que esa alma siga su camino. Pero para ellos pudo haber pasado un instante, pueden haber acabado de morir. Para nosotros pudieron pasar un año, 10 años, 20 años, 50 años. Y pensamos, es que todo ese tiempo se quedó ese familiar mío ahí. Y realmente no es, o sea, es más, todo ese tiempo estuve yo atado a no soltar a la energía de ese familiar para que siguiera su camino. ¿Mm? No que sea duro para esa alma no seguir adelante, porque lo que les digo, allá no existe el tiempo, así que para ellos puede ser un instante, nada más, la experiencia que viven. Entonces, esto es una experiencia que vamos a vivir mañana. Mañana voy a hacer un live con mi amiga Debbie a las 2 de la tarde Colombia. Vamos a hacer unos rituales para enseñarles a todos cómo darle luz a esos seres queridos. Entonces vamos a darle luz a nuestros muertos para que hagamos una gran ascensión de almas, dándoles luz el 31 de octubre a nuestros familiares. Que no se lo pueden perder mañana también. A las 2 de la tarde de Colombia vamos a estar en vivo. Voy a tratar de hacerlo que salga el en vivo también acá, pero tecnológicamente no sé si lo logremos porque por este programa que yo transmito se puede hacer la transmisión en varias plataformas al tiempo, pero Debbie no ha podido encontrar la herramienta adecuada para poder hacerlo. Entonces hemos tenido problemas en las transmisiones. Ayer lo intentamos y se nos cayó un montón la transmisión. Finalmente decidimos hacerlo directo desde Instagram. Y pues si no logramos resolver eso mañana, transmitiremos desde el Instagram de ella y lo retransmitiremos luego en mi cuenta y en las cuentas de todos. Pero pues para que estén pendientes de mañana, 31 de octubre a las 2 de la tarde, vamos a hacer esa ceremonia. Les voy a enseñar, vamos a hacerlo juntos, le vamos a dar esa luz a todas las almas de nuestras familias, de las personas que se conecten desde el amor para que haya una gran ascensión energética y lo hagamos juntos. Entonces, pues los esperamos mañana 2 de la tarde. Yo igual estaré poniendo por acá el link en Instagram o en YouTube para que se puedan conectar. Bueno, creo que ha sido esta la información, es bastante información, pero me parece que es una información muy rica, una información muy valiosa que nos ayuda a entender de una manera distinta el cómo se van nuestros seres queridos y nosotros mismos, cómo nos vamos. Y además, que somos almas eternas, que no morimos realmente, que nos encontramos nuevamente. ¿Para qué? Para volver a vivir experiencias y vamos a seguirnos encontrando siempre. Entonces simplemente cerramos un ciclo y vamos y nos vamos a encontrar nuevamente más adelante y que tengan la certeza de que es así, que nos encontramos nuevamente, porque así es. No existe realmente un final porque somos almas eternas y estamos viviendo esta experiencia en este planeta en este momento. Entonces espero que esto les ayude a ver de una manera distinta
la muerte. En hipnosis también podemos ayudar a que las personas vayan a cerrar ese ciclo que no alcanzaron a cerrar con ese familiar antes de irse. Eh, podemos en hipnosis llevarlos a que hablen con ellos, a que les digan lo que no les dijeron en vida. En algunas ocasiones pueden recibir algún mensaje de sus seres queridos estando en hipnosis para cerrar y sanar, para cerrar el ciclo y sanar ese dolor. En hipnosis, como ya les dije, podemos ir a esta ciudad blanca también a vivir esa experiencia, a ver con nuestros propios ojos. Y sí nos corresponde, porque solo nos dan el permiso si nuestra alma está lista para ver y vivir esa experiencia. Pero en hipnosis podemos ir a verlo, a recibir información de nuestros guías y maestros en este lugar. En hipnosis podemos recibir información de muchas formas. En la hipnosis de Merlín que subí hace un par de semanas, se pudieron dar cuenta que allí recibí yo un montón de información. Esto también fue en hipnosis. Fue mediante una vivencia muy impresionante, igual que esta otra, es ir a ver con tus propios ojos. Esto es algo que no hay manera de describirlo. Es hermoso y es no solo verlo, sino sentirlo. El sentir esa paz que se siente ahí, esa conexión con todos esos seres que están alrededor. Se siente como estar en una colmena, por decirlo así. No sé si ese es el término adecuado, pero estás haciendo parte de un todo. Estamos conectados todos, no se necesita hablar. Leemos nuestros pensamientos y por lo tanto allí no existe la mentira. No hay manera de que tú puedas esconderme algo a mí porque estoy leyendo tu mente y tú estás leyendo la mía. La información es transparente. Todo el tiempo estamos recibiendo la verdad. Entonces es bellísimo. Y todo esto lo podemos ir a hacer en hipnosis. Podemos ir a recibir, podemos ir a cerrar ciclos, podemos ir a entender cuáles son esas cosas que debemos superar y por qué nos pasa todo lo que nos pasa en esta vida. Y desde ese amor que se siente cuando uno está en hipnosis, desde el perdón, desde el soltar, desde el sanar físicamente, emocionalmente, todo eso lo podemos encontrar en una hipnosis. Así que también los invito, aquí les dejo el QR para que puedan contactarse con nosotros mediante WhatsApp. Aquí en los videos de nosotros siempre están los datos para que puedan agendar sus hipnosis. Normalmente siempre hago una charla en la que conozco primero a las personas para que me vean a los ojos, para que puedan sentir mi energía también, porque me parece que en este momento que estamos viviendo, en el que hay mucha gente haciendo muchas cosas al tiempo, en el que no sabemos en quién sí confiar y en quién no, es muy importante mirarnos a los ojos, reconocernos como almas, saber que esa persona que está al otro lado, que me está mirando y que me está hablando y que energéticamente está enlazando su energía a la mía mediante una conversación, es sincera y está compartiéndome una información real y para mi más alto bien y el suyo mismo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no solo el video, sino una videollamada en la que nos conozcamos, nos veamos y nos reconozcamos de una u otra manera, ¿no? Entonces, la invitación es para que le den aquí al QR con el celular y puedan escribirnos directamente al WhatsApp para que los atendamos y hacer estas sanaciones de esas cosas se nos son difíciles, ¿no? Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por quedarse hasta este momento. Ha sido una información bien linda. Ha sido una información que de una u otra manera he sentido desde el corazón, que tenía que compartir con todos ustedes,
para que veamos la muerte de una manera distinta y la vivamos de una manera distinta. Ya no tanto desde el dolor, sino desde el entendimiento, que es un paso que tenemos todos que dar. Está planeado el momento en el que nos vamos y que todo eso son lecciones que nos van a estar aportando en nuestras vidas. El tener a una persona al lado y el dejarla de tener al lado nos enseña de la misma manera. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Recuerden suscribirse, compartir este video y recuerden siempre que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.